en el corazón de un palacio dorado, donde la belleza era ley y la crueldad era arte, una mujer sin nombre aprendió a respirar en silencio. Florencia, 1587. El Palazzo Monteluce olía a cera de abeja y a secretos antiguos. Sus pasillos de mármol reflejaban la luz como espejos rotos, hermosos, pero incapaces de mostrar la verdad completa. Las estatuas observaban, las cortinas de terciopelo escondían, y en algún lugar entre los salones dorados y los jardines prohibidos, un matrimonio comenzaba, sin amor, sin promesas, sin esperanza. Ella llegó sin belleza. Al menos, eso fue lo que dijeron. Lucía di Monteluce no tenía el rostro de las diosas pintadas en los frescos. No tenía la risa cristalina de las cortesanas que Lorenzo coleccionaba como trofeos. No tenía nada que un hombre tan hermoso, tan adorado, tan cruel, pudiera desear. Era solo, suave, pequeña, invisible. Y para él, que había sido educado para conquistar con una mirada, para dominar con una sonrisa, para nunca necesitar a nadie, ella era un insulto. Él era la tormenta. Lorenzo di Vivaldi había aprendido desde niño que los hombres no lloran, no tiemblan, no caen. Pero había algo dentro de él, algo antiguo, oscuro, enterrado, algo que a veces despertaba en medio de la noche, algo que lo ahogaba sin agua, algo que lo rompía sin golpes, algo que nadie debía ver jamás. Porque un duque no tiene miedo, un duque no se quiebra, un duque no necesita que lo salven. Pero en las noches donde el aire se volvía denso y el corazón latía demasiado rápido, Lorenzo di Vivaldi se convertía en el niño que alguna vez fue, perdido, solo, aterrado, y nadie lo sabía, hasta que ella lo vio, no con palabras, no con preguntas, sino con algo mucho más peligroso, con presencia. Como una mujer sin belleza conquistó al hombre más hermoso de Italia. Como un duque arrogante cayó de rodillas frente a la esposa que despreciaba. ¿Y qué sucedió cuando él finalmente la vio? Realmente la vio, y descubrió que ya no podía vivir sin ella. Quédate hasta el final, porque lo que pasó en ese palacio dorado va a cambiar todo lo que creías saber sobre el amor. Cuéntame, ¿desde qué país escuchas esta historia? Si crees que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser real, suscríbete a este canal. El año era 1587. Una vela se encendió en la oscuridad, y dos almas que creían estar solas, finalmente se encontraron. 2 días antes de la boda, Lucía vio a Lorenzo por primera vez. Fue en el salón principal del Palazzo Monteluce, bajo los frescos que mostraban ángeles cayendo del cielo. Él entró como una tormenta contenida, alto, de hombros anchos, con el cabello negro como la noche italiana, los ojos más oscuros que había visto. Una mandíbula firme que hablaba de orgullo antiguo, y una belleza tan cruel que dolía mirarla. Lucía sintió algo quebrarse en su pecho, algo suave y peligroso, algo que se parecía demasiado a la esperanza. Dio un paso adelante, con las manos temblando bajo el vestido de seda azul que su madre había elegido. Intentó sonreír, intentó hablar. «Mi señor, es un honor». Lorenzo la miró una vez, solo una vez, y en esos ojos oscuros, Lucía vio algo que la congeló por dentro. Repudio, no indiferencia, no desprecio casual, sino repudio visceral, como si la visión de ella ofendiera algo profundo en su alma. Él giró sobre sus talones. Salió de la sala sin decir palabra. El sonido de sus botas contra el mármol fue como sentencia de muerte. Lucía se quedó de pie, con las palabras atascadas en la garganta, mientras las damas de la corte intercambiaban sonrisas afiladas. «Pobre niña», susurró alguien. «Ni siquiera es bonita». Esa noche, en su habitación de techo alto y paredes de piedra fría, Lucía lloró hasta que las lágrimas se acabaron, hasta que la garganta le dolió, hasta que el amanecer pintó las ventanas de rosa, porque ese hombre, ese duque de apellido antiguo y fortunas perdidas, era el hombre con quien se casaría en 2 días. Y él la miraba como si ella fuera la culpable de su humillación. La ceremonia fue hermosa, flores blancas por todas partes, el aroma del incienso flotando entre los pilares de mármol, velas de cera pura que llenaban la capilla de luz dorada. Lorenzo pronunció los votos con voz firme, clara, perfecta, sin mirarla a los ojos ni una sola vez. Lucía pronunció los suyos con voz apenas audible, con las manos heladas bajo los guantes de encaje. Cuando el sacerdote dijo que podía besarla, Lorenzo se inclinó brevemente. Un roce frío en la frente,
nada más. Después vino el banquete. Música que llenaba los salones. Copas de vino que brillaban bajo las lámparas de cristal. Risas que sonaban demasiado altas, demasiado falsas. Lorenzo se sentó a su lado en la mesa principal. No habló, no la miró. Cuando alguien brindó por la felicidad de los recién casados, él levantó la copa con una sonrisa vacía. Y cuando el banquete terminó, cuando los invitados comenzaron a retirarse entre comentarios sobre la noche de bodas, Lorenzo desapareció. Lucía subió sola las escaleras hacia la habitación matrimonial. Las criadas la ayudaron a cambiarse en silencio. Le pusieron el camisón que su madre había mandado bordar a mano. Encaje de Bruselas, perlas diminutas cosidas en el cuello, diseñado para una noche que debía ser especial. Ninguna criada la miró a los ojos, y después se quedó sola, sentada al borde de la cama de dosel, con las cortinas de terciopelo rojo cayendo a su alrededor como sangre, esperando. Las velas ardían lentamente. Lucía las observaba consumirse, una por una. Los sonidos del palacio se fueron apagando. Primero las risas, después las voces, después los pasos. Solo quedó el silencio y el sonido de su propia respiración. Esperó hasta que las velas se consumieron completamente. Esperó hasta que el frío de la madrugada entró por las ventanas. Esperó hasta que el amanecer iluminó las paredes de piedra. Lorenzo nunca apareció. Cuando el sol finalmente calentó la habitación, Lucía se levantó con las piernas entumecidas, el camisón bordado todavía intacto, la cama matrimonial todavía perfectamente hecha. Salió al pasillo con pasos lentos, casi como sonámbula, y lo encontró. Al otro lado del corredor, en sus propios aposentos. La puerta estaba entreabierta. Lorenzo estaba sentado en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos, el cabello completamente desordenado, la camisa arrugada, manchada de vino, una botella vacía en el suelo, y un perfume que no era el suyo flotando en el aire, dulce, pesado, barato, el perfume de otra mujer. Lucía se quedó de pie en el umbral, sin moverse, sin respirar. Lorenzo levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, cansados, vacíos. Por un momento, solo se miraron, y en ese silencio, Lucía entendió algo que le rompió el corazón de una forma nueva, más profunda. Él no la odiaba por quien era, la odiaba por lo que representaba, la prueba de su caída, el recordatorio vivo de que su familia había caído tan bajo que tuvo que vender su apellido. Sin decir nada, Lucía cerró la puerta suavemente, volvió a su habitación, se quitó el camisón bordado con manos temblorosas, lo dobló con cuidado, lo guardó en el fondo del baúl, donde nunca más tendría que verlo, y cuando bajó al comedor para el desayuno, actuó como si nada hubiera pasado, como si su corazón no estuviera roto, como si no hubiera pasado la noche de bodas completamente sola, como si el mundo no se hubiera acabado, porque las duquesas no lloran delante de nadie. Y las esposas humilladas aprenden rápido que algunas heridas deben esconderse. Los días se convirtieron en un ritual extraño y doloroso. Cada mañana, la misma escena. Lucía bajaba al comedor de techos altos y ventanas que daban al jardín. Lorenzo ya estaba ahí. Desayunaba en silencio, con la mirada fija en el periódico. Lucía se sentaba frente a él. Servía el té en la taza de porcelana que él prefería. Intentaba conversar. Buenos días. El clima está hermoso hoy. Él respondía con monosílabos, o simplemente no respondía. Y cuando terminaba de comer, se levantaba sin mirarla, sin despedirse. Las tardes eran peores. Lorenzo salía del palacio después del almuerzo. Asuntos de negocios, decía. Pero las criadas susurraban la verdad en los rincones oscuros, que lo habían visto en casa de la condesa Alberti, una mujer de belleza legendaria, cabello rubio como el oro, ojos verdes como esmeraldas, que lo habían visto entrando al teatro del brazo de una actriz francesa, que lo habían visto en los jardines de la Villa Medici, con mujeres que no eran su esposa. Lucía escuchaba sin querer escuchar, y cada noche, cuando él regresaba tarde, con la ropa ligeramente desordenada y ese perfume ajeno, ella fingía estar dormida, pero no dormía, solo lloraba en silencio, bajo las sábanas, en la oscuridad, donde nadie podía verla. Una noche, la rutina se rompió. Era tarde, pasada la medianoche. Lucía estaba en su habitación, mirando por la ventana hacia los jardines bañados por la luna. Escuchó pasos en el pasillo, pasos rápidos, irregulares, desesperados.
Después, un golpe sordo, el sonido de algo cayendo. Se levantó rápidamente, con el corazón acelerado. Abrió la puerta y lo vio. Lorenzo estaba en el pasillo, apoyado contra la pared de piedra fría, respirando con dificultad, la mano presionada contra el pecho, los ojos cerrados con fuerza, el rostro pálido, casi gris, cubierto de sudor. Lucía corrió hacia él, descalza sobre el mármol helado. «¿Qué pasa? ¿Estás enfermo?» Lorenzo no respondió. Solo seguía respirando de esa forma extraña, entrecortada, como si el aire no llegara a sus pulmones, como si se estuviera ahogando en tierra firme. Lucía no sabía qué hacer, no sabía qué era esto, pero había algo en sus ojos, en la forma en que temblaba, algo que reconoció. Terror puro. Sin pensar, tomó su mano. Era grande, fría, temblorosa. «Respira conmigo», susurró. «Solo respira». Lorenzo abrió los ojos. La miró como si no la reconociera, como si estuviera muy lejos, como si estuviera muriendo. Lucía apretó su mano con más fuerza. «Mírame, solo mírame y respira. Inhalas, exhalas, conmigo. Inhalas, exhalas». Poco a poco, la respiración de Lorenzo comenzó a calmarse. El color regresó a su rostro lentamente. El temblor disminuyó. Y cuando finalmente pudo hablar, su voz sonó rota, vulnerable, humana. «Vete». Lucía no se movió. «No quiero que me veas así». Ella no soltó su mano. «Ya te vi». Él cerró los ojos de nuevo, pero esta vez no de terror, de vergüenza. «Vete, por favor». Lucía se quedó un momento más, sintiendo el pulso de él bajo sus dedos, sintiendo cómo latía demasiado rápido, demasiado fuerte. Después, lentamente, soltó su mano. «Si me necesitas, estaré aquí». Volvió a su habitación. Cerró la puerta, pero no con llave, nunca con llave, por si acaso, y se quedó de pie en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía, porque algo acababa de cambiar, algo pequeño, invisible, pero real. Él había dejado que lo viera. No la hermosa máscara que mostraba al mundo, sino al hombre que se quebraba en la oscuridad. Las crisis volvieron, no todas las noches, pero suficientes. Lorenzo nunca hablaba de ellas, nunca explicaba, nunca pedía ayuda. Pero Lucía había aprendido a reconocer las señales, la forma en que su mandíbula se tensaba durante la cena, la forma en que sus manos apretaban la copa de vino con demasiada fuerza, la forma en que sus ojos se perdían en algún punto lejano. Y entonces, tarde en la noche, escuchaba sus pasos en el pasillo. A veces se detenía frente a su puerta, a veces llamaba con 3 golpes suaves. Lucía siempre abría, siempre lo guiaba hacia la silla junto a la ventana, siempre tomaba sus manos, y respiraban juntos, en silencio, sin preguntas, sin explicaciones, solo presencia. Los días seguían igual, fríos, distantes, dolorosos, pero las noches eran diferentes. En las noches, cuando el pánico lo ahogaba, Lorenzo la buscaba, y ella estaba ahí, siempre. Un mes después de la boda, Lucía tomó una decisión. Estaba en el jardín, entre las rosas que ya comenzaban a marchitarse con el otoño que llegaba, mirando hacia la puerta que daba a la calle. Sería tan fácil, partir, volver con su familia, pedir la anulación del matrimonio. Nunca se había consumado. Tenía todos los derechos, todas las razones. Podía irse, debía irse. Pero entonces pensó en la noche anterior, en Lorenzo temblando contra la pared, en sus ojos llenos de terror, en la forma en que su respiración se había calmado cuando ella tomó su mano, y supo que no podía irse, no porque fuera su deber, no porque fuera su esposa, sino porque alguien tenía que ver a ese hombre, al hombre real, al que se escondía detrás del orgullo y la crueldad, y si ella se iba, nadie lo haría, nadie vería su dolor, nadie sostendría su mano en la oscuridad, nadie lo amaría cuando más lo necesitara. Esa noche, cuando Lorenzo tuvo otra crisis, Lucía no solo tomó su mano, se sentó a su lado, y cuando la respiración de él se calmó, habló. Su voz era suave, pero firme. «No tienes que hablar de esto si no quieres. No tienes que explicar nada. Pero quiero que sepas algo». Lorenzo la miró con ojos cansados. «No voy a irme». Él parpadeó, confundido. «¿Qué? Sé que no me amas. Sé que nunca me amarás. Sé que este matrimonio fue un error para ti. Pero no voy a irme». «¿Por qué?».
Lucía sonrió suavemente, con lágrimas en los ojos. Porque alguien tiene que quedarse. Y yo elijo ser esa persona. Lorenzo la miró durante un largo momento, como si intentara entender un idioma extranjero. No me conoces, dijo finalmente. No sabes quién soy realmente. Entonces cuéntame. Él negó con la cabeza. No quieres saberlo. Sí quiero. ¿Por qué? Porque eres mi esposo. ¿Y por qué? Aunque tú no me ames, Lucía respiró profundo. Yo te amo. El silencio que siguió fue absoluto. Lorenzo se quedó completamente quieto, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. No deberías, susurró finalmente. Lo sé. No merezco tu amor. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Lucía tomó su rostro entre sus manos. Porque el amor no es algo que elegimos, Lorenzo. Es algo que simplemente es. Lorenzo cerró los ojos, y por primera vez desde que se casaron, inclinó la cabeza hacia adelante, hasta que su frente descansó contra la de ella. No hablaron más esa noche. Solo se quedaron así, en silencio, en la oscuridad. Dos almas rotas encontrando consuelo en la única persona que entendía el dolor del otro. El otoño llegó con lluvias frías y cielos grises, y con él llegaron los visitantes, los padres de Lorenzo, el duque y la duquesa di Vivaldi. Lucía los conoció una mañana de octubre, cuando entraron al palacio como si todavía les perteneciera. La duquesa era una mujer alta, de belleza severa, cabello plateado peinado a la perfección, ojos azules como hielo, vestida de negro, como si estuviera de luto permanente. El duque era un hombre encorvado, de rostro cansado. Miraba a su esposa con algo que se parecía demasiado al miedo. Lorenzo los recibió en el salón principal. Lucía estaba a su lado, con las manos entrelazadas sobre el vestido. «Madre, padre», dijo Lorenzo. Su voz sonaba tensa. La duquesa no lo miró. Sus ojos fueron directamente a Lucía. La estudiaron de arriba a abajo, con desprecio apenas disimulado. «Así que esta es la muchacha», dijo finalmente. Su tono era de hielo puro. «Esta es mi esposa», corrigió Lorenzo. «Lucía di Monteluce». La duquesa sonrió. Una sonrisa afilada, cruel. «Di Vivaldi ahora, supongo. Aunque me pregunto si ese nombre merece ser llevado por...». Se detuvo. Miró a Lucía de nuevo. Por alguien tan... ordinaria. El silencio que siguió fue denso. Lucía sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la cabeza alta. La duquesa rió sin humor. «El honor es todo nuestro, querida. Después de todo, tu familia compró este matrimonio. Lo menos que podemos hacer es fingir gratitud». Lorenzo se tensó visiblemente. «Madre, es la verdad, ¿no?». La duquesa se sentó en el sofá de terciopelo azul. «Tu padre y yo estábamos desesperados. Tú estabas desesperado. Y apareció esta muchacha, con su fortuna nueva y su apellido sin historia. Y aquí estamos». Lucía sintió algo quebrarse en su pecho, pero no lloró, no delante de ellos. Los días siguientes fueron un infierno. La duquesa se quedó en el palacio, criticaba todo, la forma en que Lucía se vestía, la forma en que hablaba, la forma en que sostenía la taza de té. «Demasiado suave», decía. «Una duquesa debe tener presencia, una duquesa debe inspirar respeto. Tú solo inspiras lástima». Lucía soportaba en silencio, pero Lorenzo comenzó a cambiar. Al principio, no decía nada, solo observaba con mandíbula tensa. Pero una tarde, durante el té, la duquesa fue demasiado lejos. «Dime, Lucía», preguntó con falsa dulzura, «¿ya has cumplido con tu deber matrimonial? ¿O mi hijo ni siquiera puede soportar eso?». El sonido de la taza de Lorenzo golpeando el platillo fue como un disparo. «Suficiente». Su voz era baja, peligrosa. La duquesa levantó una ceja. «¿Disculpa?». Lorenzo se levantó lentamente. «No volverás a hablarle así». «Querido, solo estaba...». «No». Su voz era de hierro puro. «No volverás a humillarla. No en mi casa. No frente a mí. Nunca más». La duquesa parpadeó sorprendida. «¿La estás defendiendo?». «Sí. Después de todo lo que hicimos por ti». «Lo que hicisteis fue venderme como ganado», interrumpió Lorenzo. «Y ella tuvo la desgracia de ser la compradora. Pero eso no te da derecho a tratarla como basura». Lucía observaba la escena con el corazón acelerado. Lorenzo continuó, con voz cada vez más firme. «Lucía es mi esposa, y merece respeto. Vuestro respeto. El mío. El de todos en esta casa». La duquesa se levantó, con el rostro rojo de furia. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo porque es lo correcto».
¿Y si no puedes tratarla con dignidad? Lorenzo caminó hacia la puerta, la abrió. Entonces te pido que te vayas. El silencio que siguió fue absoluto. La duquesa miró a su hijo como si fuera un extraño. Después miró a Lucía, con odio puro. Esto no ha terminado, susurró, y salió con paso furioso. El duque la siguió sin decir palabra. Cuando la puerta se cerró, Lorenzo se quedó de pie, respirando pesadamente, con las manos temblando. Lucía se levantó lentamente. Caminó hacia él. Gracias, susurró. Lorenzo no la miró. No debía haber esperado tanto. La defendiste. Debía haberte defendido desde el principio. Se dio vuelta entonces, y en sus ojos, Lucía vio algo nuevo. Algo que se parecía a culpa, remordimiento, quizás respeto. No merecías nada de esto, dijo él. Ni su crueldad, ni la mía. Lucía sintió las lágrimas arder. Estás cambiando. Lorenzo negó con la cabeza. Solo estoy empezando a ver. El invierno llegó temprano ese año, y con él llegó el descubrimiento. Lucía había estado sintiéndose extraña durante semanas. Náuseas por la mañana, cansancio que no desaparecía, mareos ocasionales. El médico vino y confirmó lo que ya sospechaba. 3 meses, dijo con una sonrisa. Un bebé saludable. Lucía sintió el mundo detenerse. Embarazada. Iba a tener un hijo, de Lorenzo. Sintió terror y alegría en igual medida, porque un hijo lo cambiaba todo. Esa noche, durante la cena, reunió el coraje para decirlo. Lorenzo comía en silencio, como siempre, pero había algo diferente en él últimamente. Preguntaba por su día. Esperaba a que ella terminara de comer antes de levantarse. Lorenzo, comenzó ella. Su voz temblaba. Él levantó la mirada. Le dio toda su atención. Estoy esperando un hijo. Lorenzo se quedó completamente quieto. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. El rostro no mostró ninguna emoción. Ninguna. Lucía sintió el pánico trepar por su pecho. ¿Lorenzo? Él dejó el tenedor lentamente. ¿Estás segura? El médico lo confirmó hoy. Lorenzo se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí, de espaldas a ella, durante tanto tiempo que Lucía pensó que no diría nada más. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Su voz sonaba extraña, ronca. Sí, estoy bien. ¿Y el bebé? También está bien. Lorenzo asintió lentamente, pero no se dio vuelta. Bien, murmuró. Eso es. Bien. Los meses siguientes fueron extraños. Lorenzo no hablaba del bebé, no preguntaba cómo se sentía, pero Lucía notaba pequeños cambios. La forma en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. La forma en que se tensaba cuando ella subía las escaleras. La forma en que un día trajo al médico sin que ella lo pidiera, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Una noche, 4 meses después, Lucía despertó con un dolor agudo en el vientre. No era insoportable, pero era suficiente para asustarla. Se levantó, tambaleándose. El dolor aumentó, agudo, cortante. Se dobló sobre sí misma, y entonces sintió humedad entre sus piernas. Miró hacia abajo. Sangre. No mucha, pero suficiente. El terror la golpeó como una ola. «Lorenzo», gritó. Su voz sonaba desesperada. «Lorenzo». La puerta se abrió de golpe. Lorenzo entró corriendo, descalzo, con la camisa sin abrochar. ¿Qué? Sus ojos encontraron la sangre, y su rostro se volvió completamente blanco. «No», susurró. Corrió hacia ella. La sostuvo antes de que cayera. «¿Te duele?» «¿Dónde?» «El bebé», lloró Lucía. «Lorenzo, el bebé». Él la levantó en brazos con cuidado extremo. La llevó de vuelta a la cama. Gritó órdenes a las criadas que aparecieron en la puerta. El médico, ahora, se arrodilló junto a la cama, sosteniendo la mano de Lucía. Y por primera vez desde que se casaron, ella vio miedo real en sus ojos. Miedo puro, visceral. «No puedes perderlo», susurró. «No puedes. Tengo miedo», lloró Lucía. Lorenzo apretó su mano con más fuerza. «Yo también». El médico llegó después de lo que pareció una eternidad. Examinó a Lucía mientras Lorenzo esperaba fuera, caminando de un lado a otro, con las manos en el cabello, con el rostro destrozado. Cuando el médico finalmente salió, Lorenzo lo agarró del brazo. «¿Y bien? ¿El bebé está bien, duque?» Lorenzo cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. «Gracias a Dios, pero la duquesa necesita reposo absoluto. Haré lo que sea», dijo Lorenzo inmediatamente. «Lo que sea necesario».
Entró a la habitación. Lucía estaba acostada, pálida pero despierta. «El bebé está bien», dijo él inmediatamente. Lucía sollozó de alivio. Lorenzo se sentó al borde de la cama. Dudó por un momento. Después, lentamente, tomó su mano. «Tenía tanto miedo», admitió. Su voz se quebró. «Tenía tanto miedo de perderte. A ambos». Lucía abrió los ojos. «¿A ambos?». Lorenzo asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «A ti y al bebé». Era la primera vez que lo decía. La primera vez que reconocía que ella le importaba. «No nos vas a perder», susurró Lucía. Lorenzo la miró durante un largo momento. Después, hizo algo que ella nunca esperó. Se inclinó hacia adelante y besó su frente, con ternura, con algo que se parecía demasiado al amor. «Descansa. Yo estaré aquí». Y cumplió esa promesa. Los meses siguientes fueron diferentes. Lorenzo no dejó que Lucía hiciera nada que pudiera ser peligroso. Insistió en que descansara, en que comiera más, en que se cuidara. Una tarde, mientras Lucía descansaba en el jardín, Lorenzo se sentó a su lado. «¿Puedo?», preguntó, señalando su vientre redondo. Lucía asintió sorprendida. Lorenzo extendió la mano con cuidado. La colocó suavemente sobre su vientre. Y esperó. El bebé pateó. Lorenzo se congeló. Sus ojos se abrieron enormes. «Está ahí», susurró. «Realmente está ahí». Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene después va a sorprenderte. Fue en ese momento de paz cuando todo cambió. Una criada entró al jardín corriendo. «Duque, tiene visita». «¿Quién?». «La condesa Alberti». Lorenzo se tensó inmediatamente. «Dile que no estoy». Ella insiste. Dice que es urgente. Lorenzo miró a Lucía con preocupación. «Vuelvo enseguida». Pero cuando entró al salón, no encontró a la condesa sola. Estaba su madre, la duquesa di Vivaldi, juntas. Lorenzo sintió algo frío instalarse en su pecho. «¿Qué significa esto?». La condesa sonrió. Era hermosa, como siempre, pero había algo cruel en esa sonrisa. «Tu madre y yo tenemos algo que contarte, Lorenzo. Algo que deberías saber». La duquesa se levantó. Caminó hacia su hijo. «Ese matrimonio que tanto odias», comenzó. «Ese matrimonio que tanto te humilló. ¿Quieres saber la verdad?». «¿Qué verdad?». «Yo lo arreglé». Lorenzo parpadeó. «¿Qué?». «Yo busqué a la familia di Monteluce. Yo sugerí el matrimonio. Yo me aseguré de que sucediera». «¿Por qué?». La duquesa sonrió. «Porque necesitaba una nuera que no fuera una amenaza. Una muchacha sin belleza, sin conexiones importantes, sin nada que pudiera eclipsarme». Lorenzo sintió la sangre helarse en sus venas. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que elegí a Lucía específicamente porque era insignificante, porque sabía que nunca te enamorarías de ella, porque sabía que yo seguiría siendo la mujer más importante en tu vida». La condesa rió. «Y funcionó perfectamente. ¿No es así? La despreciaste desde el primer momento, justo como tu madre planeó». Lorenzo retrocedió como si lo hubieran golpeado. «No». «Oh, sí», continuó la duquesa. «Y ahora que está embarazada, vengo a asegurarme de que entiendas algo. Ese bebé llevará nuestro apellido, pero esa muchacha nunca será una verdadera Vivaldi. Nunca tendrá tu amor. Nunca tendrá tu respeto». Lorenzo sintió algo romperse dentro de él, algo que había estado conteniendo durante meses. «Salgan», dijo con voz baja. «Disculpa, salgan de mi casa. Ahora». La duquesa parpadeó, sorprendida. «Lorenzo, salgan». Su voz resonó por todo el palacio. «Me usaste. La usaste a ella. Manipulaste todo esto para satisfacer tu maldito ego. Lorenzo, querido, yo solo». «No». Lorenzo caminó hacia la puerta. La abrió. «No quiero verte nunca más. Ni a ti, ni a ti». Miró a la condesa con desprecio. «No sois bienvenidas en esta casa. No sois bienvenidas en mi vida. Porque Lucía». Su voz se quebró. «Lucía es más mujer de lo que vosotras dos juntas seréis jamás. Y si tuve la suerte de casarme con ella, fue a pesar de vosotras, no por vosotras». La duquesa se puso pálida. Después, roja de furia. «¿Te arrepentirás de esto?». «No. Por primera vez en mi vida, no me arrepiento de nada». Cuando se fueron, Lorenzo se quedó solo en el salón, temblando, con lágrimas rodando por su rostro, porque finalmente entendía, finalmente veía. Lucía no era su humillación, era su salvación, y él había estado tan ciego que casi la pierde. Corrió hacia el jardín. Lucía seguía ahí, con las manos sobre su vientre. Cuando lo vio,
Sonrió suavemente. ¿Todo bien? Lorenzo cayó de rodillas frente a ella, tomó sus manos y lloró. Perdóname, sollozó, perdóname por todo, por cada palabra cruel, por cada mirada de desprecio, por cada noche que te hice llorar. Lucía, con lágrimas en sus propios ojos, acarició su cabello. Ya estás perdonado. No merezco tu perdón. Quizás no, pero lo tienes de todas formas. Lorenzo levantó la mirada. Te amo. Las palabras salieron rotas, desesperadas. Sé que es tarde. Sé que no merezco que me creas, pero te amo, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Lucía sonrió a través de las lágrimas. Entonces tenemos mucho tiempo, porque yo también te amo. Y Lorenzo, por primera vez en su vida, supo lo que era estar completo. El parto comenzó en medio de la noche. Lucía despertó con un dolor que la atravesó completamente. Gritó sin querer gritar. Lorenzo apareció en su puerta segundos después. El bebé, jadeó ella. Viene. Lorenzo actuó rápidamente. Gritó órdenes. Las criadas prepararon todo. El médico fue llamado, y Lorenzo se quedó junto a ella, sosteniendo su mano, mientras Lucía gritaba, mientras sudaba, mientras el dolor la partía en dos. Él estuvo ahí, limpiando su frente con paños fríos, susurrando palabras de aliento, nunca soltando su mano. Eres fuerte, decía, la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacer esto. Horas después, cuando Lucía pensó que no podía más, el médico dijo, empuja, y ella empujó, con toda la fuerza que le quedaba, con todo lo que tenía, hasta que finalmente, un llanto. Pequeño, fuerte, perfecto. Es un niño, anunció el médico. Envolvieron al bebé en mantas suaves. Lo colocaron en los brazos de Lucía. Era pequeño, rojo, con el cabello oscuro como su padre. Lorenzo lo miraba como si fuera un milagro, como si no pudiera creer que algo tan perfecto existiera. ¿Quieres cargarlo?, preguntó Lucía. Lorenzo extendió las manos con cuidado extremo. Tomó a su hijo, y cuando el bebé abrió los ojos, Lorenzo se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Es perfecto, sollozó. Completamente perfecto. El bebé agarró su dedo con una mano diminuta, y Lorenzo supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Los meses que siguieron fueron mágicos. Lorenzo se convirtió en un padre devoto. Se negó a dejar que las nodrizas cuidaran al bebé completamente. Quería estar presente, aprender, ayudar. Una noche, Lucía despertó y no escuchó al bebé. Se levantó rápidamente, corrió hacia la habitación del niño, y se detuvo en la puerta. Lorenzo estaba sentado en la mecedora, con Alessandro dormido contra su pecho. Cantaba suavemente, una canción de cuna, y en su rostro había una expresión de paz absoluta. Lucía se quedó ahí, observando, con el corazón tan lleno que dolía. Lorenzo levantó la mirada, la vio, sonrió, y en esa sonrisa, Lucía vio todo lo que necesitaba saber. Un año después, llegó la segunda gestación. Esta vez, cuando Lucía se lo dijo, Lorenzo la levantó en brazos, la hizo girar, y rió. Un sonido puro, libre, feliz. El segundo embarazo fue más fácil. Lorenzo estuvo presente en cada momento, y cuando Lucía dio a luz a una niña, pequeña, perfecta, con los ojos de su madre y el cabello de su padre, Lorenzo lloró de nuevo, pero esta vez de pura alegría. Es nuestra, susurró. Siempre lo fue, respondió Lucía. 5 años después del nacimiento de Giulia, todo parecía perfecto. Alessandro era un niño curioso, inteligente. Giulia era una niña de risa fácil y sonrisa brillante, y Lorenzo y Lucía estaban más enamorados que nunca. Pero una tarde de primavera, todo cambió. Un mensajero llegó al palacio, con una carta. Para Lorenzo. Lucía vio cómo su rostro se ponía pálido mientras leía. ¿Qué pasa?, preguntó. Lorenzo no respondió inmediatamente, solo le entregó la carta. Lucía leyó, y sintió el mundo detenerse. Era de la duquesa, su suegra. Estaba muriendo, y pedía ver a Lorenzo. Una última vez. No tienes que ir, dijo Lucía suavemente. Lorenzo negó con la cabeza. Sí tengo. Necesito cerrar esto. ¿Quieres que vaya contigo? Él la miró con amor. Sí. Viajaron a la villa donde la duquesa pasaba sus últimos días. Era un lugar oscuro, frío. La duquesa estaba en cama, pálida, delgada, una sombra de la mujer que había sido. Cuando los vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lorenzo, susurró. Él se acercó lentamente.
Lucía se quedó en la puerta. «Perdóname», dijo la duquesa. Su voz era apenas audible. «Por todo lo que hice, por manipularte, por herirte, por herirla a ella». Lorenzo se sentó al borde de la cama. «¿Por qué lo hiciste?» «Porque tenía miedo». «¿De qué?» «De perderte. Eras todo lo que tenía. Y pensé que si te casabas con alguien hermosa, inteligente, fuerte, me olvidarías». Lorenzo tomó su mano. «Lucía me enseñó algo, madre. Me enseñó que el amor no es posesión, es libertad. Y si me hubieras amado de verdad, me habrías dejado ser libre». La duquesa lloró. Lo sé ahora». Miró hacia donde estaba Lucía. «Ven, por favor». Lucía se acercó con cuidado. «Perdóname», susurró la duquesa. «Fui cruel contigo, y tú no merecías nada de eso». Lucía tomó su mano. «Ya está perdonado». La duquesa sonrió débilmente. «Cuida de mi hijo. Él te necesita más de lo que nunca me necesitó a mí. Siempre lo haré». La duquesa murió esa noche, en paz, perdonada. Y cuando Lorenzo y Lucía regresaron al palacio, él la abrazó fuertemente. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por enseñarme a perdonar». Lucía sonrió. «El perdón nos libera a nosotros, no a ellos». Lorenzo la besó, profundamente, con todo lo que sentía. «Te amo, más de lo que las palabras pueden decir. Y yo a ti». 20 años después, el Palazzo Monteluce brillaba bajo el sol de verano. Los jardines florecían. Las risas llenaban los pasillos. Alessandro se había convertido en un joven apuesto, amable. Giulia era una mujer hermosa, de espíritu libre, y Lorenzo y Lucía seguían enamorados, más que nunca. Una tarde, toda la familia se reunió en el jardín para celebrar el aniversario de Lorenzo y Lucía, 25 años. Los niños, ahora adultos, habían preparado una sorpresa. Alessandro se levantó. «Tengo algo que decir». Todos se quedaron en silencio. Mamá, papá, crecimos viendo su amor, y pensábamos que todos los matrimonios eran así. Pero cuando salimos al mundo, nos dimos cuenta de algo. Giulia continuó. «Nos dimos cuenta de que lo que ustedes tienen es extraordinario. Es raro. Es precioso». Alessandro sonrió. «Así que queremos agradecerles por enseñarnos que el amor verdadero existe, que el perdón es posible, que las personas pueden cambiar, y que la familia es lo más importante». Lucía y Lorenzo se miraron, con lágrimas en los ojos. Lorenzo tomó la mano de su esposa. «Todo lo que somos», dijo, «es por ella». Lucía negó con la cabeza. «No, todo lo que somos es porque decidimos luchar, juntos». Esa noche, después de que los invitados se fueron, Lorenzo encontró a Lucía en el mismo jardín donde se habían encontrado tantas veces. «¿Te acuerdas?», preguntó él. «¿De qué?». «De la primera vez que vine a tu habitación. Durante una crisis. Tenía tanto miedo, tanto orgullo». Lucía sonrió. «Y yo tenía tanto amor». Lorenzo la abrazó. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por amarme cuando no merecía ser amado. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no es perfecto. Es paciente». Lucía apoyó su cabeza en su hombro. «Y tú me enseñaste que las personas pueden cambiar, que el amor puede sanar, que nunca es tarde para empezar de nuevo». Lorenzo la besó, con la misma ternura de siempre, con el mismo amor que había crecido durante 25 años. «Te amo, Lucía di Vivaldi. Y yo a ti, Lorenzo, hoy, mañana, siempre». Se quedaron así durante largo tiempo, mirando las estrellas, escuchando el sonido del viento entre los árboles, sintiendo el peso de los años compartidos y la promesa de los años por venir, porque su historia había comenzado con dolor, con humillación, con corazones rotos, pero había terminado con algo mucho más poderoso: amor, el tipo de amor que transforma, que sana, que perdura. Y en el Palazzo Monteluce, bajo el cielo estrellado de Florencia, dos almas que alguna vez estuvieron rotas, finalmente descansaban completas. Años después, cuando Lucía ya era anciana, con el cabello completamente blanco y las manos arrugadas por el tiempo, escribió una carta, para sus nietos, para todos los que vendrían después. «Queridos míos, si están leyendo esto, es porque quiero que sepan algo. El amor verdadero no es lo que ven en los cuentos, no es perfecto, no es fácil, no llega con trompetas y fanfarrias. A veces, el amor llega en silencio, en pequeños gestos, en manos sostenidas en la oscuridad, en respiraciones compartidas cuando el mundo se vuelve demasiado pesado.
Me casé con un hombre que no me amaba, un hombre que me despreciaba, un hombre que me humilló de todas las formas posibles. Pero también me casé con un hombre que tenía un corazón roto, un hombre que necesitaba ser visto, un hombre que necesitaba aprender que era digno de amor. Y yo elegí amarlo, no porque fuera fácil, sino porque era necesario, porque alguien tenía que quedarse, alguien tenía que sostener su mano, alguien tenía que mostrarle que el amor verdadero no se rinde. Él cambió, lentamente, dolorosamente, pero cambió. Y yo también cambié. Aprendí que el amor no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe. Así que les digo esto, si algún día aman a alguien que está roto, no huyan, quédense, pero no porque deban, sino porque eligen. Y si algún día están rotos, recuerden que siempre hay alguien dispuesto a sostener su mano. Siempre hay esperanza, siempre hay amor. Los amo a todos, y espero que encuentren lo que su abuelo y yo encontramos. No perfección, sino algo mucho mejor, ¿verdad? Con todo mi amor. Lucia di Vivaldi. Lorenzo encontró la carta después de que ella murió. Leyó cada palabra con lágrimas rodando por su rostro, y cuando terminó, la guardó junto a su corazón, porque Lucía había sido su salvación, su luz, su todo, y aunque ella ya no estaba, su amor permanecía, eterno, inquebrantable, infinito. Esta fue la historia de Lucía di Monteluce, la mujer que amó sin ser amada, la mujer que lloró en silencio mientras el mundo la ignoraba, la mujer que enseñó a un hombre cruel que el amor verdadero no se mendiga, se conquista, día tras día, con paciencia, con dignidad, con un corazón que se niega a rendirse. Y fue la historia de Lorenzo di Vivaldi, el hombre que confundió orgullo con fuerza, el hombre que aprendió que la verdadera valentía no está en no necesitar a nadie, sino en admitir que todos necesitamos amor, porque al final, todos somos almas rotas buscando refugio. Y a veces, el mayor milagro no es encontrar el amor perfecto, sino encontrar a alguien dispuesto a amar nuestras imperfecciones, y quedarse, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil, porque eso es el amor verdadero, no una emoción, sino una decisión, una elección que se hace todos los días, de quedarse, de luchar, de creer. Y si hay algo que esta historia nos enseña, es que el amor siempre vale la pena. Siempre. Si te gustó esta historia, tu suscripción significa mucho para nosotros. Cada nuevo suscriptor nos motiva a seguir creando contenido con pasión. Suscríbete y deja tu like. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Lorenzo mereció el perdón de Lucía? ¿Qué harías tú en su lugar?